Recibimos aquí en La Era del Plástico este querido segmento que estrenamos hace un par de años, para ser correctos, en pandemia. Y estamos con Fernando Aguirre, él es músico, es profesor también, es un rockero nuestro. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Bueno, la verdad muy contento que me hayan invitado. Muchas gracias a vos por venir. Quiero mencionar que en esta oportunidad vamos a hablar de el disco 3. Sí. Y te voy a mencionar como el gringo y la biológica, para que también expliques de qué se trata un poco este nombre. Sí, en realidad es como el nombre artístico. En realidad soy Fernando, pero Sí, me el parecía gringo. como que había que... Como todos mis compañeros de la época de la universidad me decían gringo, y aparte había como una especie de chiste interno, porque andaba siempre con la misma camisa. Ah, mira. Y esa camisa es la que se llama la ideológica, porque bueno, tenía una especie de estrella roja, que en realidad era de los redondos, y la gente pensaba que yo era una especie de militante comunista. socialista o comunista. Entonces decían que, bueno, que era ideológico lo que hacía yo. Y no, Claro. no hacía nada, la camisa era una camisa, nada Claro, más. del Entonces, claro, era de los redondos, tenía una frase atrás. Y terminé como agrupando esas dos ideas para armar como una especie de nombre artístico que terminó quedando como parte de la estética del proyecto. Hablando de la estética del proyecto, también he leído que el diseño de tapa también es tuyo, o sea, bien completo como artista. Sí, esta vez yo ya había grabado un cassette, o sea, un disco compartido con otro artista que es el Cadete Sideral, donde grabamos un cassette de 60 minutos, en donde la mitad eran temas míos y la mitad eran de él. Y compartimos un poco la idea de hacer el arte de tapa, Bueno. de grabar. Ya en ese momento había empezado con la idea de grabar temas propios, masterizarlos, mezclarlos, hacer todo el proceso. Pero en este nuevo proyecto decidí directamente ir por todo. Todo Digamos, completamente. dedicarme a hacer el arte de tapa, dedicarme a hacer la estética de las letras, de componer la música, de grabarla, de mezclarla, de masterizar, todo. Como si fuera un proyecto personal. Es un hijo directamente. Que exactamente. Ha nacido de cero y lo has hecho crecer, pero queremos saber cuándo nació. Y nació en pandemia. Qué detalle Exactamente. ese. Yo mencionaba recién la pandemia, porque este proyecto de venir a contar acá la historia a través del videoclips, Sí. Bueno, o los videoclips, bueno, tenía que ver con ese estado de encierro. Uy, sí, fue como ese momento en donde de repente disponíamos de mucho tiempo, pero al mismo tiempo no podíamos tener la libertad de usar ese tiempo, entonces no nos podíamos juntar con la gente. Y fue un momento de profundo consumo cultural. Claro. O sea, escuché cientos de discos, toqué mucho la guitarra, estuve permanentemente con los teclados, permanentemente en comunicación por Meet o por mensaje de texto con la gente, pero todo en un contexto de encierro. Claro. Entonces eso también incentivó a que un proyecto que ya era solista y que donde yo ya me había presentado antes de la pandemia, Ya se consolida. ya se volviera una especie de obsesión solitaria también. Sí. Y en esa obsesión solitaria salieron la idea de las letras. O sea, el insomnio permanente por la virtualidad, el sentirme encerrado realmente. O sea, uno estaba encerrado, pero aparte otra cosa es sentirse encerrado. Por eso uno hablaba tanto de la idea de libertad, ¿no? Sí, Porque sí. ahí verdaderamente uno se dio cuenta del significado de esa libertad, que era mucho más allá que poder salir. No, claro, de la totalmente. casa. Eran esos permisos que nos tenían que dar para hacer ciertas actividades. ¿Y cuál es el tema fundamental que ronda en este disco? Y el tema es la ruptura. Yo creo que tiene que ver con eso, con todo lo que se venía desarrollando artísticamente antes de la pandemia y cómo la pandemia terminó de romper con... Esa estructura. Sí, con muchas estructuras. No solamente con la idea de la presentación en vivo, nunca más me volví a presentar en vivo. Mirá.
después de la pandemia. La pandemia todavía me afecta en ese sentido. O sea, seguí grabando, pero no volví a rearmar nada. Y también una ruptura estética, porque en el primer disco era como que mezclaba todas mis influencias. Entonces metía ska, reggae, funk, rock. Claro, todo lo que daba vuelta por ahí. Exactamente. Y ahí en el disco me acordé, o sea, y porque también tenía que ver con los consumos de ese momento. Entonces me aboqué a mis influencias de los años 80, de los años 90. También tenía que ver con la era del plástico, en ese momento que estábamos haciendo ese segmento de recuperar la historia de los videoclips. Entonces yo volví a escuchar mucha de la música de mi niñez, mucha de la música de la adolescencia, y hacia ahí apunté. Sí, hay como una idea de recuperar esa música, ¿no? Hay como una corriente de grupos nuevos que son como espineteros, claro. ¿Viste? Por mencionar Conociendo a Rusia. Exactamente. Tienen un poco esta onda a punto tal que se han juntado con los genios ídolos como Aznar, claro, de aquellas pero épocas, ¿no? Es diferente en el sentido de que o por lo menos yo lo veo de esta manera. Hubo como una corriente muy esnovista y también de músicos muy formados, muy académicos, que han ido hacia el pasado buscando referentes que vayan hacia esa estética más de Spinetta, de la complejidad, del jazz rock. También retoman a Charly García, y yo es como que en ese sentido me aboqué a las influencias más simples y primitivas, en el sentido de que volví a escuchar más Ramones, volví a escuchar más la New Wave, me encontré escuchando las bandas de sonido de películas como, no sé, Un detective suelto en Hollywood, y esos teclados, esa cosa más sencilla, más simple, y que no requería tanta complejidad en la composición. Y después me di cuenta que tampoco tenía ganas de escribir grandes letras. Entonces lo que terminó pasando en el disco, que es un disco que tiene poca letra, mucha música y muy simple. Bueno, qué lindo, lo vendiste, digo, a mí me lo vendiste, tengo ganas de escucharlo, me gusta. Voy a cerrar contando que, bueno, ya escribiste un libro que tiene que ver con el rock y con toda esta historia, y parece que se viene la segunda parte. ¿Se puede decir que está para este año? Está para probablemente finales de este año. Mirá. El libro está bastante avanzado, y también eso ayudó a salir de la pandemia. Yo tenía una serie de unas 20, 25 entrevistas en profundidad a músicos de la escena local, desde la década del 60, o sea, músicos que empezaron en la década del 60 hasta músicos que están todavía tocando. Claro. Y a eso le vengo sumando un fuerte trabajo de archivo, de ir al archivo histórico municipal, de ir a la biblioteca de Segat, de volver a recabar en el diario La Calle, en el diario, en los primeros Puntal. O sea que va a ser una suerte de patrimonio histórico también. Una continuidad del primero. El primero es una historia cronológica del rock, y esto sería más que nada una historia contada desde los protagonistas. O sea, con un fuerte énfasis en lo que ellos tienen para decir y no en lo que uno tiene para decir a partir del trabajo de investigación. Qué lindo, interesante todo lo que viene sucediendo allí en este entorno de la música, el rock y demás. Y yo te despido, Fer, gracias por este momento, que vuelva a la era del plástico, queremos seguir escuchando historias, por supuesto por acá en este segmento, y te esperamos muy pronto. Bueno, perfecto, entonces estaremos acá con la era del plástico, y bueno, gracias Ivana por invitarme. Bueno, y un cariño a Hugo Aguilar, que también pertenece a la era del plástico. Totalmente. Gracias, Fer, hasta la próxima. Hasta la próxima.